Yo voy a hablar sobre el sistema actual de la educación superior en México. El sistema de educación superior en México se caracteriza por su gran magnitud y diversidad. Además es complejo y heterogéneo debido al tamaño y las particularidades que lo integran, así como las características del profesorado. El marco normativo básico de la educación superior en México lo conforman se conforma en 12 partes o en 12 puntos. Punto 1 es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Punto número 2, Ley General de Educación. El punto número 3 es la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. El punto número 4 es reglamentaria el artículo quinto constitucional. El punto número 5 son las leyes estatales de educación superior. El punto número 6 son un reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, el SEC. El punto número 7 son las leyes orgánicas de las universidades públicas autónomas y no autónomas. El punto número 8 son los decretos gubernamentales de las universidades no autónomas. Punto número 9 son acuerdos del acuerdo 93, 243, 279, 286 y 328 de la SEC. Punto número 10 son convenios de coordinación, operación y apoyo financiero entre la Federación, estados e instituciones. Y el punto número 11 sería la Ley Federal del Trabajo, que rige las relaciones del trabajo en la IES. El sistema educativo mexicano, desde la educación primaria, la educación superior, ha experimentado un crecimiento exponencial desde 1950, pasando de 1 a 36 millones de estudiantes, logrando así prácticamente la escolarización universal hasta el nivel de educación secundaria. Sin embargo, un gran número de estudiantes abandonan la educación media superior y en la actualidad se prevé que solo el 56,3% de los estudiantes mexicanos terminen este nivel de estudios, ¿no? El sistema de educación superior de México es amplio y ha experimentado un crecimiento rápido durante las últimas décadas. En 1970 y 1971 había alrededor de 270,000 estudiantes matriculados en 385 escuelas a lo largo y ancho de México. En 2016 y el 2017 esta cifra había aumentado cerca de 4.4 millones de estudiantes, de los cuales 3.8 millones de estudiantes estaban en programas presenciales y 0.6 millones en programas a distancia o en línea, ¿no? Estaban presentes en más de 7,000 escuelas y casi 38,000 programas. El sistema de educación superior mexicano se compone con 13 subsistemas y es altamente complejo y diverso. Los subsistemas son sustancialmente distintos en cuanto a instituciones, programas, estructura de gobierno, acuerdo de financiamiento, dependencia gubernamental, calidad, así como intensidad investigadora y docente. Entre los subsistemas más importantes de la educación superior tenemos el subsistema de universidades públicas, el subsistema de educación superior, el subsistema de universidades tecnológicas, tenemos el subsistema de instituciones particulares, tenemos el subsistema de educación normal, tenemos el subsistema de otras instituciones públicas. El Poder Ejecutivo es responsable de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo con una vigencia sexenal, es decir, que se repite cada 6 años. Y el programa sectorial asociado a la educación lo elabora la Secretaría de Educación Pública. Este programa es de observancia obligatoria y contiene los objetivos estratégicos, políticas, objetivos particulares, líneas de acción y metas para el periodo correspondiente. El gobierno federal establece los planes y las políticas nacionales y los gobiernos estatales establecen los planes y políticas del ámbito de sus competencias. En la actualidad, México tiene la proporción más baja entre los países de la OCDE de adultos de 25 y 64 años con un título de educación superior de un 17%, una cifra muy inferior
al promedio de la OCDE, que es de un 37%, y por debajo de otros países de la región, ¿no? Nuestros países vecinos, tales como Chile, que tiene un 23%, Colombia con un 23%, Costa Rica con un 23% y Argentina con un 21%. La OCDE es una organización para la cooperación y desarrollo económico que se encuentra en la mayoría de los países del mundo.